Buenos días amigos de YouTube. Este video es a petición de los estudiantes de Ingeniería Civil de la grandiosa Universidad Nacional de Colombia. Les recomiendo tener mucha paciencia porque este ejercicio es de gran dificultad. Entonces el ejercicio nos plantea un collarín con peso de 50 Newton. Para los que no saben, a este elemento lo llamamos collarín, un elemento que se desliza sobre una barra. Ese elemento es el collarín. Entonces él pesa 50 Newton, sujeto a un resorte de constante rigidez 65 Newton metro. Entonces dicen que el collarín está acá sujeto al resorte. Este resorte tiene una constante de dureza o de elasticidad que la llamamos de 65 Newton por metro de longitud del resorte. Es decir, se necesita una fuerza de 65 Newton para moverlo un metro. Dice, se desliza sobre una barra sin fricción AE. Entonces es clave aquí en el problema que esta barra no tiene fricción, no hay rozamiento o el rozamiento es despreciable. Y la barra es la barra AE. Si el resorte se encuentra sin estirar cuando el collarín está en el punto A, entonces acá el collarín cuando está en el punto A, el resorte está sin estirar. Bueno, dibujemos la situación. Bueno, la situación sería como esta. Entonces, cuando el resorte está aquí en el punto A, acá el resorte no está ni estirado ni comprimido. Está en su longitud sin deformarse. Luego empieza a descender el collarín hasta esta posición en C y ahí ya va a estar deformado. Bueno, y cuando el collarín ya está en C, entonces las distancias, aquí me dan estos valores de estas distancias, estas coordenadas, que son estos valores. Quiere decir que la longitud del resorte sin deformarse, mire, son estos 0,6. Todas estas medidas están en metros. Bueno, y la pregunta del problema. Me piden, determine la distancia D. D es esta distancia. Entonces me piden determinar esta distancia D, para la cual el collarín está en equilibrio. Entonces, ¿cuánto descendió este collarín de tal manera que hizo fuerza sobre el resorte, pero todo el sistema quedó en equilibrio? O sea, el collarín se quedó ahí estático. ¿Cuánta distancia alcanzó a descender? Esa es la pregunta del problema. Bueno, ¿y cómo vamos a solucionar el problema? Entonces, lo primero que se hace en este tipo de problemas es hacer el diagrama de cuerpo libre sobre el elemento. En este caso, el elemento es el collarín. Entonces, vamos a ver las fuerzas que actúan sobre el collarín. Inicialmente lo voy a hacer sobre el mismo gráfico. Entonces, la fuerza que actuaría sobre el collarín será esta fuerza del resorte. Entonces, la fuerza del resorte. Y la fuerza la dibujo hacia arriba porque fíjense que el resorte lo que está es alando el collarín hacia B. Entonces se está haciendo fuerza hacia arriba. Bueno, la otra fuerza es el peso. Recuerden que el peso de cualquier cuerpo siempre se dibuja como una fuerza vertical. Siempre es vertical hacia el centro de la Tierra. El valor es W. Y la otra fuerza que actúa acá es la fuerza de reacción. Porque fíjense que este collarín está sintiendo fuerza por acá y por acá. Eso hace que el collarín se pegue a esta pared, a la barra. Y la barra le hace fuerza perpendicular a ella, ¿no? Recordemos que es una fuerza perpendicular. Y esa fuerza perpendicular es la que nosotros llamamos la fuerza normal. Entonces ahí estaría la fuerza normal. Esas serán las tres fuerzas que actúan sobre el collarín. Pero estas fuerzas se dibujan aquí afuera y se llama el diagrama de cuerpo libre del collarín. Bueno, y ahí está el collarín. Está el collarín y están las tres fuerzas que actúan sobre él. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, como el ejercicio nos plantea acá, nos dice determine la distancia D para que el collarín esté en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, se me debe cumplir que cuando yo sume las fuerzas, la suma de esto tiene que dar 0. Bueno, y entonces voy a sumar las fuerzas. Entonces voy a sumar la fuerza F más la fuerza N más el peso W. Pero fíjense que los coloco vectores, es suma de vectores, y esto tiene que dar 0. Y aquí estoy aplicando la primera condición de equilibrio. Bueno, y ahora viene cuál va a ser la estrategia para la solución del problema. Entonces la estrategia va a ser la siguiente. Resulta que esta fuerza N es perpendicular, miren la barra. La fuerza N es perpendicular a la barra. Como esta fuerza N es perpendicular a la barra, voy a trabajar con el producto punto. Y voy a hacer el producto punto de este vector, el vector que va a lo largo de la barra AE, con estas fuerzas. Cuando yo haga ese producto punto, como esta fuerza es perpendicular a la barra, esta fuerza va a desaparecer como incógnita.
Y como yo conozco W, entonces solo me va a quedar una fuerza que es F. Esa fuerza la calculo, calculando el producto punto, y cuando ya tenga F, la fuerza F, entonces ahí ya voy a poder calcular la distancia D. Esa va a ser la estrategia de solución. Bueno, y el vector que va llevando la dirección de esta barra es el vector AE. Pero no voy a trabajar con el vector AE, voy a trabajar con el vector unitario que va de A hacia E. Y entonces recuerden que el vector unitario aquí lo notamos con lambda. Entonces, lambda de AE. Ese vector unitario lambda voy a hacerlo producto punto con la sumatoria de las fuerzas. Y como esta sumatoria de fuerzas, arriba lo dije, mire, sumatoria de fuerzas, ¿cuánto es? 0. Entonces, esta sumatoria de las fuerzas equivale a 0. Entonces, si yo hago el producto punto entre un vector por el vector 0, porque 0 también es un vector, pues el resultado de este producto punto me va a dar 0. Solo que ese producto punto lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces, lambda de AE punto, entonces vamos a hacer F, vector F, este lambda es un vector unitario, ¿no? F más N más W. Esto es la sumatoria de fuerzas, ¿no? Estos tres equivalen a la sumatoria de fuerzas. Estoy haciendo producto punto lambda por producto punto la sumatoria de fuerzas. Y estoy diciendo el resultado es 0. Pero por propiedades de producto punto, yo puedo decir que esto es lo mismo que lambda de AE punto F más W más lambda de AE punto N, vector N. Estos son vectores, ¿no? Todos estos son vectores, incluido el vector unitario lambda. Y esto me tiene que dar 0. Ahora, ya lo habíamos dicho, este vector es un vector que corre a lo largo de esta barra, que va en dirección de esta barra. Y este vector n, ya lo habíamos dicho, es un vector que es perpendicular, que forma acá ángulo de 90 grados con la barra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando haga este producto punto entre estos dos vectores que son perpendiculares, el resultado me va a dar 0. Porque siempre el producto punto entre dos vectores que son perpendiculares da 0. Y ahora fíjense en una cosa. Si yo estoy haciendo la suma de este término más este término y el resultado tiene que dar 0 y esta parte del término ya es 0, quiere decir que para que yo sume lo de acá más lo de acá y me dé 0, pues obligatoriamente esta parte debe ser 0, ¿cierto? Porque 0 más 0 me da igual a 0. Entonces, como esta parte, ya lo dijimos, esta parte es 0, pues esta parte también tiene que ser 0. Y aquí está prácticamente la solución teórica. Entonces, el vector unitario lambda de AE, producto punto, la fuerza más el peso como vectores, ¿no? Esto me tiene que dar 0. Y esta partecita es la clave para solucionar este problema. Ahora que ya tenemos el argumento teórico, entonces empecemos a desarrollar. Entonces vámonos a conseguir el vector unitario lambda de AE, el vector que va de A hacia E. Entonces lo primero es sacar las coordenadas de los puntos. Entonces, ¿qué coordenadas tiene el punto A? La primera coordenada en X, ¿cierto? Miren dónde está el eje X. Entonces fíjense que esto está en la esquina de una pared, ¿no? Está en la esquina de la pared. Entonces, X es positivo hacia acá, negativo hacia atrás, pero como estoy sobre la esquina de la pared, ahí el X vale 0 porque no estoy ni adelante ni atrás de la pared. Listo, el Y. El Y, fíjense que el Y acá es la altura. Entonces, el punto A, ¿a qué altura está? Pues aquí nos vemos y está a 2.1 metros. Entonces, coma, 2.1 metros, coma, recuerde que separo por comas las coordenadas y el decimal lo separo por punto. Y ahora, el punto A en Z. En Z es, con respecto a esta pared, ¿estoy adelante o atrás de la pared? No, estoy sobre la pared. Entonces el Z es 0. Y esas son las coordenadas del punto A. Bueno, las coordenadas del punto E, entonces coloquémoslas acá en X. Entonces si ustedes se fijan en X con respecto a esta pared que es el plano YZ, sí he avanzado esta distancia, 1.5 metros. Entonces acá será 1.5 en X, coma. En Y es la altura, o sea, con respecto al plano ZX, ¿a qué altura estoy? No, estoy en el piso, estoy a 0, coma,
y nos falta la coordenada K. Entonces, con respecto a la pared YX, o con respecto al plano YX, ¿a qué distancia estoy? Entonces estoy hacia adelante a 1.2 metros. Como estoy hacia adelante será positivo, 1.2. Listo. Y ahí están las coordenadas de A y de E. Ahora necesito el vector que va, ojo, necesito el vector que va desde A, tiene la cola en A y llega a E. Ahí está dibujada la flechita, mire. El vector AE. Entonces, ese vector AE, recuerden que como lo escribimos AE, vector A es la salida, fíjense, A es la salida, E es la llegada. Y entonces recuerden que ese vector se construye coordenadas de llegada menos coordenadas de salida. Entonces, llegada, llegamos en 1.5 en la X, salimos en 0, entonces será 1.5 menos 0, pues eso me va a dar 1.5. Como es en la X, va con Y, ¿cierto? Ahora, la siguiente coordenada, llegada acá, ¿no? Llegamos en 0, ¿de dónde salimos? De 2.1, entonces será 0 menos 2.1. 0 menos 2.1, pues esto me da menos 2.1 y esta es la coordenada en J porque es la segunda. Y la tercera, que es la K, llegamos en 1, 2, salimos en 0. Entonces haremos 1, 2 menos 0. 1, 2 menos 0, pues me da 1, 2 positivo y esta es la coordenada en K. Y ahí ya tengo el vector, ojo, el vector que va de A hacia E. Este vector, mírenlo, así se saca. Ahora, sobre este vector recuerden que construimos el unitario, lambda de A hacia E. ¿Cómo se construye un vector unitario? Recuerden que simplemente cojo el vector y lo divido en la magnitud de él. Bueno, y la magnitud es coger cada componente, elevarla al cuadrado, más la otra componente. Fíjense que no hay necesidad de colocar el negativo del valor de la componente, ¿no? Porque cuando yo coloque este negativo, al elevarlo al cuadrado, pues me va a dar positivo. Entonces, si no lo coloco, si simplemente coloco el valor de la componente al cuadrado, no cometo error. Entonces, más 1,2 al cuadrado. Bueno, saco el valor de este radical, voy a trabajar con aproximación a 4 decimales. Bueno, esto me da 2.846. Bueno, el siguiente decimal aquí me da 0 porque dije que iba a trabajar con aproximación a 10 milésimas. Y entonces, lo siguiente paso para obtener el unitario ya expresado en componentes es coger este valor de la componente en Y y dividirlo entre 2.846. Entonces 1,5 dividido 2.846, eso me da 0,527. 0,527 en la Y. Luego hago el de la J, que es el menos 2,1 dividido en 2.846. Cada una de estas la debo dividir en 2.846. Entonces eso me da menos, porque aquí, ojo, aquí como vamos con el negativo no lo pierdo, tengo que seguir con el menos. Entonces esto me da menos 0,7378, 0,7378 y esto en la J. Más, porque aquí sigue más, ¿cierto? 1,2 dividido en 2,846, eso me da 0,4216 en la K. Más 0,4216 y esto es en la componente K. Fíjese, ninguno de estos puede ser mayor de 1, ¿no? Todos tienen que ser menores de 1. Ahora, si hago este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, esto me va a dar 0,99, que es aproximadamente 1, que es la longitud del vector unitario. Bueno, pero ahí está, ya tenemos el vector unitario que va desde A hacia E, el vector que me indica la dirección de esta barra, vector lambda de AE. Bueno, una vez que tengo este lambda de AE, entonces ya tengo este lambda de AE, fíjese que el vector W lo conozco, porque es el peso, y el peso es un vector siempre que va vertical, y como aquí me lo dan 50 newton, entonces será 50 newton en menos J, ¿no? Por ir vertical. Entonces este lo conozco, pero no conozco a F. Entonces ahora nos vamos a trabajar a conseguir el vector F. El vector F es el vector que va fuerza en el resorte, ¿no? Fuerza a lo largo del resorte. Entonces tendrá que ver con el resorte. Bueno, pero este vector F lo voy a conseguir o lo voy a expresar como el unitario que va en dirección de la fuerza, o sea, en dirección desde C a B. Entonces el unitario CB, ¿cierto? Por, bueno, no hay punto no, por la magnitud de la fuerza. Recuerden que todo vector se expresa, miren, la flechita de arriba quiere decir vector. Todo vector se puede expresar como la dirección por su magnitud. Entonces el vector F lo voy a expresar así, la dirección por su magnitud. La dirección que va de C a B.
Entonces vamos a conseguir la dirección de CAB. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de vectores unitarios de la siguiente manera.